Amén. Amén. Vamos a aprovechar el tiempecito para avanzar adelante. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Y le vamos a leer. Amén. Con ese gozo, con ese anhelo. Dice la bendita palabra, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Hay dos palabras que Pablo expresa en el verso, y son según y así. La palabra, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase que el Evangelio. Y luego dice, así hablamos. Es la misma expresión, esa palabra, hermanos. Según y así, eso mismo es lo que es legítimo. Amén. Quiere decir, fuimos aprobados por Dios. Según fuimos aprobados. Quiere decir que fuimos aprobados legítimamente. O sea, que aquí no es como en la escuela, que pasé de a panzazo. Aquí no es como la escuela, que pues finalmente yo por ahí le copié a alguien para sacar mi 10. Aquí es que fui según aprobado. Y así, dice, así como fui aprobado, así es como hablo. O sea, aquí no es de que aquí no es como por decir, yo me imagino un licenciado. Cuando un licenciado estudia, según fue aprobado por la escuela y fue aprobado. Pero cuando ya él ejerce su profesión, ya no hace así como lo aprendió. Porque yo no creo que en la escuela le enseñe a un licenciado a robar, a ser mañoso. Yo no creo que en la escuela le enseñe a un abogado a venderse. Entonces, qué triste que según fueron aprobados, de acuerdo a lo que estudiaron, pero cuando ya lo ejercen, ya no lo hacen así como lo estudiaron y así como lo aprobaron. Sin embargo, aquí con Dios es diferente. Entonces aquí, en la presión legítimamente, lo que Pablo quiso decir, pues según recibí, así doy. Según fui aprobado, así me comporto. Legítimamente, de acuerdo a. ¿Qué quiere decir? Pablo no vivía para agradar a los hombres, porque el entrenamiento que Jesús le dio empezó cuando él cayó al suelo, cegado por el resplandor de luz que le rodeó. El iluminado, que fue circuncidado al 8º día, que procedía del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el que era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley era fariseo, el que se consideraba irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más destacados de aquellos días, ahora estaba ciego, porque la gloria de Cristo lo abatió. De hecho, el Señor no le mostró en visión a Pablo, a ninguno de los apóstoles, para recibir la sanidad de sus ojos y el bautismo del Espíritu Santo. Él no vio en visión a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan como instrumentos de sanidad, sino Dios mandó a Ananías, un hermanito de esos que no se mencionan tanto en la Biblia, uno que no estaba en la escuela rabínica, sino que era simplemente un discípulo del Señor. Por eso Pablo decía que su exhortación no procedía de la carne, sino como resultado del entrenamiento. Puedo hablar, lo que yo te enseño no es lo que me enseñó Gamaliel, no es lo que me enseñó a la escuela rabínica. Lo que yo te enseño es lo que me entrenó Dios. Eso es cuando dice, hablo según Dios. ¿Cómo? Hablo según Dios. Muchos dicen que entonces ya no hay que leer la Biblia, pues si Dios va a hablar en nosotros. No. Hablar según Dios es que tú vas a hablar de acuerdo a lo que Dios te entrenó, de acuerdo a lo que Dios te probó y en aquello que Dios te aprobó. Solo de eso puedes hablar. Yo no puedo hablar de algo que Dios no me ha enseñado porque yo no sé si eso es así.
Y si yo no sé que eso sea así, ¿cómo te lo puedo yo enseñar? Y si te lo enseño y yo no estoy seguro que eso es así, ¿qué garantiza que la enseñanza es verdadera? Ahora bien, cuando dice que fue aprobado por Dios, quiere decir que Dios le dio un entrenamiento a Pablo. Fue ese trato con Dios, duro en la carne, pero vivificante en el espíritu, lo que le enseñó a él cómo dirigirse a los hombres, con respeto, con honra, pero sin lisonja. Pocas palabras, cuando él estaba delante de los sacerdotes, automáticamente él habló de acuerdo a como Dios le enseñó, ya no de acuerdo a como la ley le mostraba. Por eso dice, según Dios. Cuando dice yo soy ministro de Jesucristo, es porque yo ministro de acuerdo a lo que Cristo me enseñó. Ahora bien, el siervo de Dios necesita reconocimiento, pero no un ensalzamiento que lo lleve a la carne, sino un incentivo que lo estimule a ser mejor, como las palabras del ángel a Gedeón. Véngase conmigo a Jueces capítulo 6. Amén. En Jueces capítulo 6, versículo 12, nos da una enseñanza para entender esta parte. Nos dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiere decir que ahí Dios le está dando un reconocimiento a Gedeón, pero no lo está adulando ni dando lisonja para que Gedeón llegue a la carne. Como que diga, ay, es que sin mí yo no se mueven las cosas, hasta Dios me reconoce. No, hermano. Esas palabras lo llevaron a creerle a Dios y a salvar a Israel de las manos de ese pueblo opresor. Notemos los mensajes del ángel a las iglesias en Apocalipsis. Nosotros analizamos que cada vez que Dios habla a las iglesias de Apocalipsis, siempre empieza diciendo lo bueno de cada una de ellas. O sea, lo primero que empieza Jesús es hablar lo bueno de cada iglesia. Y nosotros siempre hablamos lo malo de cada iglesia. ¿Cierto o no? Cuando les dice lo bueno, es preparándolas para luego decirles aquello que tenía contra ellas. De hecho, una madre, un padre que va a hablar con su hijo y lo va a exhortar, tiene que primero empezar a decirle lo bueno que es y lo bueno que ha hecho, para después decirle lo malo y para corregirle. Porque cuando tú le dices lo bueno, le preparas el corazón para que te escuche lo malo. Y cuando le dices lo bueno y después lo malo, entiende que entonces no lo odias, sino que tú solamente sabes reconocer las dos cosas. Entonces así es Dios. Entonces, así también nosotros tenemos que ser justos en el juicio, con palabras de verdad que salgan del Espíritu. No ocultemos nuestra envidia y celo ministerial en espiritualidad, para no dar la honra al que la merece, como enseñó Pablo. Romanos 13:7. Amén. ¿Qué nos dice? Verso 13:7. Lo leemos ahí. Nos dice, paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Pague. ¿Y sabe qué conlleva eso? Te voy a poner un ejemplo.
Y quiero que me pongan mucha atención en esto, porque lo voy a decir por enseñanza, no lo voy a decir porque lo necesito. Aquí dice la Biblia: paguen a todos los que le deben. Amén. Paguen a todos lo que deben. Yo le voy a poner 2 ejemplos. Un día Dios le habla a Israel y le dice: pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su rey, ¿dónde está mi honra? Porque te lo voy a poner de una manera más bonita. Si yo soy tu pastor, ¿dónde está tu respeto a mí? Si yo soy tu pastor, ¿dónde está tu honra a mí? Ahora, si yo soy el pastor y usted no me ha respetado y no me ha honrado, usted ya me debe, según este verso. Eso era para ilustrar qué es lo que quiere decir. Entonces, si usted no obedece al pastor, ya le debes. ¿Y qué dice? Paguen todo. Todo lo que debe. A que respeto, respeto. Ahora, primera de Timoteo 5:17. Y nos da otra enseñanza que vamos a ver aquí. Primera de Timoteo 5:17. Y nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, volvemos a lo mismo. Si yo soy un anciano que gobierno bien, ahora ya me debes doble vez. Ya me debes 2 veces. Solo por ser tu pastor, me debes honra y respeto. Si usted no me ha respetado, no me ha honrado, ya me debes. Y si yo gobierno bien, me tienes que dar doble honra. Entonces ya me debes 2, si no lo has hecho. Ajá, pero leyendo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si yo te predico y yo te enseño, porque yo me manda Dios a darte eso. Que yo te predique, que yo te enseñe. Y Dios a ti te dice que me respetes, que me des honra, que me des doble honra. Y según Jesús, que compartas de lo material conmigo, que yo te comparto de lo espiritual. Entonces, si yo como anciano gobierno, ministro, te estoy enseñando fielmente, te estoy predicando fielmente, y usted no comparte conmigo de lo material, no comparte conmigo de lo que Dios le ha dado, y no me honra, no me respeta, usted está en deuda tremenda conmigo. Usted está en bancarrota. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Quién habla la Biblia así hoy? Hoy los pastores, una vez predicamos en una iglesia de la honra y el respeto al pastor, y ya cuando le dije pues que se reconciliaran y todo, el pueblo no quiso pasar. Y el pastor cuando agarró dijo: gracias pastor por el mensaje, pero no necesito que me honren. Checa. Entonces, ¿de qué sirvió el mensaje? Pero eso es algo que aquí nos enseña precisamente lo que es vivir una vida cristiana legítima. O sea que cuando no entendemos las escrituras, uy, el pastor lo tenemos que... no me cae, si quiere y si no, pues no. Pero eso no es vivir tu carrera cristiana legítimamente. Legítimamente es que usted vive tal como dice la palabra, según está establecido, así como lo estudias, así como lo aprendes, así lo vives. Esa es una vida cristiana legítima. Ahora bien, podemos decirle algo hermoso a una persona sin usar lisonjas. Como también podemos usar palabras muy atinadas para decir algo
Y la intención es lisonjearle. Por eso es mejor hacer como Pablo y como nuestro amado Jesús, que lo que según les enseñó Dios, así hablaron, de acuerdo a lo establecido, a la regla y a lo legítimo. Yo te voy a poner un ejemplo. A veces se me acercan hermanos y me dicen, pastor, usted es un gran siervazo de Dios. Cállese la boca. ¿Y por qué les digo cállese? Porque este hombre no necesita de una lisonja, y menos cuando alguien solo me lo dice para que yo creo que no me enoje yo, pero su vida no está caminando en obediencia. A mí no me gusta que me digan que soy gran siervazo. Pero si viene alguien que es espiritual me dice, usted es un gran siervo de Dios, porque Dios está con usted. Ay, hasta tiemblo con esas palabras porque me comprometen más. Porque digo que es un gran siervo de Dios y resulta que no rinda el ancho de esas palabras, pues le estoy fallando. Entonces, ahí está la clave, hermano. Viene de pronto un hermanito, una hermanita, me dice, así dice el Señor, que usted es su hijo. Dice el Señor, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, yo te amo, hijo. Y yo digo, mira, Señor, si el hermano o la hermana me lo está diciendo porque tú se lo mandaste a decir, bienvenida a las palabras. Pero si no le mandaste a decir y solo me lo está diciendo porque pues hay que decirme algo, ten misericordia porque va a entregar cuenta de lo que no mandaste a decir. Ahora, ni que no supiera cómo estoy yo contigo. Así es que esta palabrita no me engaña. Hable usted conmigo porque vamos a tratar algo del corazón. Ah, bueno, pero a las cosas que no son le llamas como si fuesen. Si es por eso, bueno, se recibe. Pero vamos a arreglar lo que está aquí. Aunque el Señor me diga que soy su hijo en quien se complace. Bueno, está bien, Señor, que te complace. Sé en lo que hago, pero sé que hay algo que me falta. Así que gracias por tu amor y tu cariño, pero a mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa arreglar lo otro, porque sin santidad nadie te verá. Y a mí es más importante verte que me digas que me quieres. Pero cuando uno no entiende eso, le dicen, ay, tú eres un hijo de Dios. Ay, ya se siente el hijo de Dios. Ya no me ataque porque el siervo me dijo que soy hijo de Dios. Lisonjas nada más. Pues a mí la gente sufre porque yo le digo, no me anden repartiendo ministerios. Hermano, Dios tiene un propósito con usted. El brujo dice lo mismo. ¿Y cuál es, hermano? Póngase ahora para que Dios se lo revele. Pues mejor que no hable. O sea, esto no son lisonjas, hermano. Hoy en día muchas veces hablamos de lo que Dios no habla, lo que Dios no ha mostrado. No hablamos según hemos aprendido, según nos ha tratado. Hablamos lo que estamos imaginando para impresionar. Y eso no es así, hermanos. Es verdad que Dios tiene un propósito con ellos. Yo les digo, Dios tiene algo grande para ti. Y me dicen, amén, gloria a Dios. No, venga para acá, le voy a decir qué es. ¿Qué es? Que te pongas a servir a todos para que seas grande. Eso ya no les gusta, ¿verdad? ¿O no dice que el que es servidor de todos es grande? Pues Dios tiene algo grande para ti, pero sé qué es. Entonces, si le digo a la hermana que tiene algo grande y es servirle a todos para que sea grande, pues con toda humildad y respeto va a tomar ese ministerio. Pero si le digo que tiene algo grande para lisonjearla, ya hasta la hermana se puede sentir grande cuando todavía no ha hecho nada. Hoy en día vive el cristianismo así. Así que cuando le digan, Dios tiene algo grande para ti, dile, sí, yo ya sé qué es. Servirle a todos. Y es más, esa persona que te diga, Dios tiene algo grande para usted, se siéntese aquí porque a usted primero lo voy a servir. Quítese los zapatos que se los voy a lavar. Y será humillado y sabrá lo que es ser grande. Y no andar lisonjeando, hermanos, con palabras. No es legítimo andar lisonjeando, hermanos. Ni andar explicando cosas que Dios no ha mandado a decir y que no está establecido en la palabra. Porque cuando ellos dicen, Dios tiene algo grande para ti, ni siquiera están pensando en que seas un servidor de todos los que conoces. No, es lo que están pensando, sueños guajiros. O algo grande, es que te vas a ir a China, Japón, a andar paseando a las naciones, predicando el evangelio. Es lo que te quieren decir muchos. Cuando primero, ni siquiera puede uno salir a predicar en la colonia. Bueno, hoy en día las iglesias viven así, los pastores hablan así. Pero Dios nos ha dado oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Para que nos centremos a lo que está establecido, según es legítimo. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Por eso, lo dicho por Pablo en cuanto a que no escondió avaricia en 2.5, Primera Tesalonicenses 2.5, mira algo bien importante que nosotros vamos a entender aquí, amados hermanos, hermanas, esto es muy importante, nos dice,
Primera Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras que lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Aquí vemos que estas palabras toman una gran relevancia en la actualidad. Cuando a la iglesia ha entrado una ola muy dañina, que llamamos el movimiento de la superfe o de la prosperidad, la cual nos está haciendo un gran daño, la misma consiste en una enseñanza bíblica, legítima, correcta, pero se usa con un espíritu equivocado, nocivo, lleno de avaricia y mezquindad. Es como le digo, hermano, ofrenda y diezme que Dios le va a bendecir. Esa enseñanza es verdadera. Pero yo se lo puedo decir con una avaricia, con un espíritu equivocado, para sacarle y para que yo tenga. Chica, aunque es la misma enseñanza, la intención marca qué espíritu está hablando. Si es el de Dios o es el de la carne. Ahora bien, toma en cuenta que en la predicación no solamente comunicamos palabras, sino espíritus. Si yo estuviera lleno de orgullo, aunque me tirara al piso y llorara con humildad, de todas formas transmitiera orgullo, porque eso es lo que hay en mí. Igualmente, cualquier otra cosa, si es rebelión, aunque yo hable de la mejor manera, transmitiré rebeldía, porque las palabras son espíritu. Jesús dijo, las palabras son espíritu y vida. Por eso la palabra de Dios no tiene que salir en una boca orgullosa, porque entonces está usando la palabra de Dios para transmitir espíritus de orgullo. Por eso nadie que es rebelde debería de usar la palabra para hablarla, porque entonces va a transmitir en las palabras espíritus de rebeldía. Y al rato los que oyeron también van a estar de rebeldes. Eso es predicar, transmitir espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando es el Espíritu Santo que está hablando la palabra, entonces la palabra trae vida. Eso es algo bien importante, hermano. No es predicar Biblia, es transmitir el Espíritu Santo. Es llenar a la gente del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no puede nadie ni siquiera, hermano, todo el que es carnal ni debería de hablar la Biblia. Porque lo que va a transmitir son palabras carnales. Va a usar la Biblia en su carne, va a predicar carnalmente, y al rato la gente también está de carnal, porque es lo que está transmitiendo. Entonces, por eso, hermano, cuando Dios nos llama a predicar, tiene que estar sano nuestras emociones, tiene que estar sano nuestra mentalidad, tiene que estar sano nuestros sentimientos, porque si no, no les puedo transmitir al Espíritu Santo con la Biblia, sino con la Biblia les estoy transmitiendo el Espíritu. Cecilio. Eso es bien importante, hermanos. El pueblo no percibe tanto las letras, sino las actitudes de los que predican. Y las actitudes declaran que si la gente le va a creer a Dios o no. Y las actitudes declaran si la gente va a entender a Dios o no. O las actitudes declaran que el que predicó fue en la carne, en lo humano, no en el Espíritu Santo. Amén. En el libro de Job podemos ver el mejor ejemplo de eso. Si los amigos de Job vivieran en este tiempo, se les daría un doctorado en teología o divinidad, pues hablaban con una profundidad tremenda y sus pensamientos acerca de Dios estaban llenos de verdad. De hecho, muchas de las cosas que ellos dijeron se usan como que Dios las dijo. Pero fueron ellos a Job para acusarlo. Y aunque toda la Biblia es la palabra de Dios inspirada, en ese contexto estuvo incorrecto el espíritu con que ellos ministraron a su amigo. Las palabras estaban correctas, pero la motivación estaba equivocada. Ellos ignoraban el propósito de Dios con Job y la causa que había ocasionado esta situación, que no era algo terrenal, sino un asunto divino entre Dios y el diablo.
Ellos no lo sabían y estaban juzgando lo que no conocían. Por eso no es bueno juzgar, sino dejarle todo juicio a Dios. El que conoce todas las cosas es el que juzga. Por eso sus juicios son justos. Pero nosotros al juzgar erramos, porque lo que vemos con los ojos, que parece que es, casi siempre no es. Por eso Jesús nos decía, no juzguen con apariencia, sino juzguen con rectitud. Por eso Jesús decía, no juzguen para que no sean juzgados. Porque, hermano, mire, esto es algo muy importante. Algo muy importante. ¿Por qué Dios se enojó con los amigos de Job? Si cuando usted oye cómo hablaron palabras correctas. Pero el espíritu no era correcto. Por eso, mira, hermano, se dice que la mayor aflicción que tuvo Job fue cuando llegaron sus amigos. Y no fue luego. Haz de cuenta que hoy es domingo y llegan los amigos de Job. Pero como Job estaba tan afligido, él estaba sentadito, él no hablaba nada. Y sus amigos se sentaron a su lado y tampoco nadie habló nada por 5 días. Pero el que empezó a hablar en el 5.º día fue Job. Porque él miró que lo miraban así como pobrecito, lástima. Y algo que a ti y a mí no nos gusta es que nos tengan lástima. Porque cuando alguien te quiere tener lástima o te dice pobrecito, rápido buscas cómo justificarte. Y es lo que le pasó a Job. Queriéndose justificar, entonces empezó a hablar. Y los otros pues también se dieron a hablar. Y hablaban cosas de Dios, parecía que defendían a Dios. Pero con un espíritu acusador. Escuche bien, ellos hablaban verdad con un espíritu acusador. Ellos hablaban palabra de Dios con un espíritu acusador. Ellos estaban allí al lado de Job con un espíritu acusador. Y por eso Dios se enojó y le dijo, si no ora Job por ellos, yo los castigo. O más bien le dijo, Job, ora por ellos para que no los castigue. Porque ellos no fueron, escuchen bien lo que dijeron, no. Vamos a ver lo que dijo para entenderlo. Mira lo que dijo, vamos en el último capítulo de Job, para que entendamos precisamente lo que le dijo Job. Amén. 42, el libro de Job. Y vamos a entender esta parte. Y quiero que entienda esto también para nosotros. Amén. 42:7 nos dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Quiere decir que ellos hablaron la palabra de Dios, pero con un espíritu que no era recto. Por eso, hermano, yo les digo que tengas cuidado cuando hables la palabra de Dios, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú razonas, porque Dios no necesita tus razonamientos, ni tus sentimientos, ni tus intenciones para que tú hables la palabra de Dios. Ni lo que tú te imaginas, ni sueñas. Usted tiene que hablar la verdad porque es ministro de la verdad. Porque cuando tú le entras, a veces quieres usar la Biblia con un espíritu de protección al pecador. Como, ay, pobrecito, yo lo entiendo porque yo también pasé por eso. No, Dios no te mandó a entenderlo, Dios te mandó a decirle que se arrepienta. ¿Ya vio? Aunque parece espiritual, de que yo la comprenda a la persona porque yo pasé por eso, Dios no me mandó a comprender a nadie. Dios me mandó a decirle que se arrepienta y se convierta. Y ya que está en la iglesia, Dios no me mandó a estarlo comprendiendo ni estar lidiando con sus sentimientos. Dios me mandó a decir que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que siga. Pero muchos hemos traicionado eso porque queremos ser más buenos que Dios. Me platicaba con alguien en una ocasión y yo sabía que estaba ministrando a ciertas personas que estaban caídas y me decía, bueno, pues yo ahí en un plan de amistad platicamos, casi como pues para que vean que aquí pues hay amistad y todo eso. Digo, ¿y no les vas a decir la verdad? La única oportunidad que tienes para decir que se arrepientan, no se las dices por amistad. Tú no estás siendo fiel a Jesús. Y lo entendió la persona.
Nosotros no podemos, hermanos, usar nuestras emociones, escuche bien, para ministrar la palabra de Dios, porque entonces vamos a transmitir el Espíritu nuestro, no el Espíritu Santo. Nosotros no podemos usar nuestros sentimientos para hablar la palabra de Dios, porque entonces vamos a transmitir nuestro espíritu sentimentalista, no el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hablar la palabra con lo que yo pienso o razono, porque entonces voy a transmitir el espíritu de mi mente, no el Espíritu Santo. O sea, ¿entendido de esta manera? Usted dice, entonces, ¿quién puede ser el que enseñe la palabra? Pues el único que escogió Dios. No el que no lo escogió. Por eso Jesús decía, no se hagan maestros, sabiendo que tendrán mayor condenación. Para ser maestros es un llamado divino, donde necesitamos el respaldo del Espíritu Santo y la enseñanza. Sino nosotros, ¿qué vamos a enseñarles a ustedes? Si somos humanos igual que ustedes, terrenales igual que ustedes. Solo es el Espíritu de gracia sobre nosotros lo que nos va a hacer que revelemos la verdad del corazón de Dios, trazadas en estas letras, para que no les transmitamos el Espíritu nuestro. Entonces aquí dice claramente, mira, dices, mi ira se incendió contra ti, y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tómense 7 becerros, 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. En pocas palabras dice, para que yo les perdone, tiene que ser la oración de mi siervo sobre ustedes. Porque si mi siervo no ora por ustedes, ahorita me arreglo con ustedes. No solo es que hagan el sacrificio del pecado, sino es que mi siervo ore por usted. ¿Por qué? Porque ustedes traían un espíritu de acusación a mi siervo. Ustedes afligieron a mi siervo con la misma palabra. Ustedes le complicaron la prueba a mi siervo con sus dichos, que no iban de acuerdo a mi espíritu. Que dice, ¿cómo ellos hablaron una palabra verdadera? ¿Y cómo Dios les dice que no fueron rectos? ¿Por qué? Porque usaron la verdad escrita, pero no con la rectitud de la intención del corazón de Dios, ni de acuerdo al propósito de Dios. Cuando yo hablo la palabra no de acuerdo a su corazón, no de acuerdo al propósito, y no de acuerdo a su intención, estoy hablando chueco. Estoy usando la palabra de Dios con un espíritu chueco. Y al rato la iglesia está chueca también, porque van a creerlo. Entonces, hermanos, si entendemos esto no es juego ser ministros. Esto es hasta para temblar. Por eso decíamos anoche en el tema, que el que entiende esto es lo que menos quiere estar aquí. Pero el que no lo entiende hasta se deprime y tiene delirios porque no lo ponen aquí. Como que si esto fuera un club, de que cualquiera puede estar aquí. No, hermano, si por mí fuera yo me siento. ¿Usted cree que no tiemblo cuando después les predico? Ay, Señor, a ver, no haya dicho algo que no es y me vas a pedir cuentas. Entonces dice que estos hombres fueron e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, checa lo que dice, ellos hicieron el sacrificio, pero dice, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sabe qué significa eso? Un ejemplo, yo me enojo con mi pastor. Y yo uso la palabra, no, es que mi pastor, porque la palabra, que. Muy bien. Entre el pastor y yo puede haber una diferencia. A lo mejor el pastor sí usa la palabra, pero yo también la uso. Pero a lo mejor mi pastor la usa con el Espíritu Santo y yo lo uso con mi espíritu de rebeldía. Checa, aunque es la misma verdad, pero los espíritus no son los mismos. Entonces yo uso estos versos, mi espíritu de rebeldía, y yo le ocasiono aflicciones a mi pastor, yo daño a mi pastor y todo eso. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dice, mira, primero arrepiéntete, conviértete, pero para que yo te perdone, tiene que orar mi siervo sobre de ti. Porque si no, y eso es algo que no entendemos hoy, hermanos. Y es lo que está enseñando aquí Job. Aunque ellos hicieron el sacrificio, pero dice que Jehová aceptó la oración de Job. ¿Por qué, hermano? Porque es al que ofendieron. Entonces yo ofendo a mi hermanita y hasta uso Biblia para ofenderla. No solo me tengo que arrepentir y pedirle perdón a Dios,
sino ella tiene que perdonarme y hacer una oración sobre de mí para que Dios escuche la oración de la ofendida, de la lastimada, porque cuando Dios escucha esa oración, que es porque su corazón está en paz, y entonces Dios me va a atender a mí. Pero ¿cómo Dios me pudiera bendecir a mí cuando yo le digo, Señor, perdóname, me arrepiento, cuando ese corazón sigue dañado, cuando ese corazón está ahí lastimado, y no he tenido siquiera la delicadeza de irle a pedir perdón para que se restaure su corazón, para que esté sano y ore por mí? Y es que ese es el reto de los que perdonan. Alguien me decía, vamos a orar. ¿Cómo voy a orar por ti si no tengo un corazón de paz, por cuanto tú no estás viviendo como debe de ser? Yo no puedo orar. Yo lo de menos entierro eso y por favor, Señor, bendice el nombre de Cristo Jesús. No, este es el pecado, arrepiéntase, y entonces cuando se arrepiente yo tendré paz y podré orar sobre usted. Bueno, eso es algo así real. Esto no es como en la iglesia católica, te perdono. Ay, está bien, te perdono. No, eso no es. Aquí es, mi hermano, una responsabilidad. Y es más, dice el 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En buena palabra, si la hermana me ofendió, yo me siento ofendido. Y ya la hermana se arrepintió. Pero cuando Dios vea que ore por ella, Él me quita mi aflicción. Porque así como perdono, seré perdonado. Así como bendigo, seré bendecido. Y esa es la clave, hermanos. Esta no es de que ya te perdono y vete por allá, no te quiero ver. No, te perdono y venga para acá, voy a orar por usted, para que Dios sane mi corazón de la aflicción que usted me causó. Así debemos de vivir esto. Según, tenemos que aplicar el perdón legítimamente, según está establecido, según está escrito. Bueno, aplicamos el perdón estilo religioso, estilo mundano, alá y se va, y no es legítimo eso, hermanos. Está bien que yo le pida perdón a la gente, pero no es legítimo ese perdón. Amén. En el mensaje de la superfe y de la prosperidad se esconde un espíritu de avaricia. Esto lo digo con el denuedo que me da. Primeramente, el que el Señor me lo haya revelado y que también yo lo he visto. Hablar constantemente de dinero, posesiones materiales y visualizarse con todo un potentado muestra que hay un problema de codicia, una avidez de riquezas, pues de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. No niego que el dinero es importante en la obra de Dios, en el evangelismo, en este templo, en una celebración. No niego que el dinero es importante, pero no es lo más importante. La prosperidad es una promesa del pacto, significativa, pero no es primordial. ¿Acaso el mismo Jesús no les advirtió a sus discípulos cuando les dijo en Mateo 6, 24, 25? ¿Qué les dijo, hermanos? Vamos a leerlo. Amén. Mateo capítulo 6. Y dice 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahí está claramente. ¿Y qué dice el 25? Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mano, no hay quien no haya caído en esa doctrina de la prosperidad. Todos hemos bebido de esa fuente, pero lo que se esconde en ella es avaricia. Se dice, el ministro debe vivir bien, pues representa a Dios, el cual es el dueño del oro y la plata. Otro, este debe tener el mejor automóvil, último modelo y también la mejor casa porque es hijo del rey. Así hablan los de la prosperidad. Y eso puede ser verdad, porque Dios comparte la ofrenda con el ministro y hasta más. Pues de acuerdo al tamaño del animal sacrificado, era la porción del sacerdote, como lo vimos anteriormente. Así que si era un toro grande, le daban la espaldilla al sacerdote.
Por tanto, de acuerdo al tamaño de la iglesia, debe ser la ofrenda para el pastor, pues su salario debe ser proporcional a la bendición. Amén, hermano. Alguien dijo, yo no puedo quizás ser bendecido como Benny Hinn, porque Dios lo ha bendecido grandemente a él con un ministerio de muchedumbres. La espaldilla de él es grandísima, pero la mía es pequeña, pero todos estamos comiendo del altar. Esa es la honra del ministerio. ¿Ya qué quiere decir? Es de acuerdo a, pero eso no es la prosperidad que se esconde en avaricia. Nosotros como restauradores tenemos que enseñar a la gente la verdad. Es una honra vivir del altar y tomar la bendición del tamaño de la ofrenda que se le dedicó a Dios, porque Él así lo dispuso. Pero de ahí a que llegue al ministerio pensando en la porción y en enriquecerme, es porque no tengo claro que no soy un empresario, sino un servidor. Si yo quisiera dinero y hacerme rico, me dedicara al negocio, no al ministerio. Yo me ocupo de los asuntos de Dios y Él se encarga de los míos. Él me bendecirá económicamente si quiere hacerlo. Y si no lo hace, como quiera, le he de servir. Eso es tener que el espíritu correcto. Eso es muy importante. Nosotros al decir esto, dijimos anteriormente que la ofrenda debe de ser santa, sin mancha. Y dijimos que los ministros también deben de ser santos y sin mancha. Y leímos que nos llamaba la atención que tanto la ofrenda como el ministro deberían ser santos y también deberían ser sin mancha. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo era para Dios. Cuando un ministro se consagra para Dios, es una ofrenda santa para Dios. Por eso el ministro ya no puede decir, voy a estudiar, voy a servir al Señor un año, luego ya no, voy a servir en mi juventud, luego ya no, o voy a servir, luego me voy a ir a trabajar. El ministro ya no puede decidir eso, porque el momento cuando se le entregó a Dios, es una ofrenda santa para Dios perpetua. Quiere decir que desde que se entregó a Dios, hasta la eternidad seguirá siendo siervito o siervita, hasta la eternidad. Aquí a lo mejor tiene que tomar un descanso cuando llegue a los 75 años y ya no cuadre bien con los mensajes. Bueno, que repose hasta que se muera. Pero muerto tiene que ir a servir en el cielo. Y regresando tiene que servir en el milenio. Por eso todo aquel que abandona un ministerio se está cortando del altar. Y se está cortando del tabernáculo del milenio. Amén, mis hermanos. ¿Por qué tenía que ser santo? Porque era ofrenda para Dios. Y Dios decretó que de la ofrenda santa se le tenía que dar una porción al ministro. ¿Por qué? Porque el ministro es santo. Y dijimos que esa porción santa que se le daba al ministro no era porque el ministro se la mereciera, sino era por causa de la unción que está en el ministro. ¿Sí me entiende? O sea, quiere decir que cuando se le ofrenda a un ministro debe ser por causa de la unción, no porque sea mi cuate, me cae bien, ay, este es diferente. No. Si usted le da al ministro una ofrenda porque te cae bien, pues está bien, pero no tiene redundancia tu ofrenda. Pero si tú das una ofrenda al ministro solo porque dices por causa de la unción que trae, entonces tu ofrenda es santísima y la anotan en el cielo. Hermano, eso es lo importante. No es diezmar así descuidada. Bueno, es que en la iglesia hay que dar diezmo. No, yo le diezmo al santo de Dios, o sea, al santo Dios. Y sé que de ahí, de la ofrenda santa, comerá el santo de Dios que le sirve a él. Eso es lo correcto, lo que Dios instituyó. Amén. Escuche bien. Una motivación equivocada te lleva a un fin equivocado. Vengas al Salmo 139.
Amén. Salmo 139, verso 23. ¿Y qué nos dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te examine para ver cómo estás? Yo un día me acosté y dije, Señor, examíname. Y en la noche me muestra. Y Señor, ¿a poco todavía eso está por ahí? Usted dice al Señor, examíname, y en la noche te muestra tus rayos X. Aquí está tu, ¿cómo le llaman? Tu lámina de lo que está en tu alma. Pero si usted nunca le dice que te examine, es como el que nunca se saca unos rayos X. No sabe si está bien. Amén. Y usted le ha dicho al Señor, pruébame. Pues le decimos, examíname, pero no, de eso de probar, no. La palabra examíname significa investigar. Explorar. Es como buscar para encontrar algo. En pocas palabras, cuando dices examíname, significa búscame lo que yo ya no veo en el corazón. Encuentra en mi corazón lo que yo ya no veo. Eso es lo que significa examíname. Amén. Y la palabra pruébame es comprueba que si soy real. Pocas palabras, examíname y comprueba si soy lo que soy. Así como decía la canción del mundo, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. A ver, pruébame. Pruébame para ver si soy lo que soy. Quiere decir que nosotros, hermanos, debiéramos de decirle, Señor, ven, examíname, me someto a prueba, a tu escrutinio, pues quiero ser aprobado. Yo quiero correr legítimamente, quiero como agricultor sembrar legítimamente, deseo como soldado obrar legítimamente y anhelo como obrero servir legítimamente para que nadie me avergüence y ni el diablo tenga nada que decir de mí. Quiero ser aprobado por ti. Ese debe ser, ¿qué? Nuestro anhelo. Amén. Amén, amén. ¿Estamos aquí? Aleluya. Aleluya. Primera Timoteo 6:5. Es otro de los consejos que Dios le da a Timoteo. Dice en el 6:5, lo leemos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, que dice que otro de los consejos que Dios le da a Timoteo es acerca de la conducta de los hombres, a los cuales Pablo les llama corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué quiere decir? Que toman, dice claramente,
la piedad, quiere decir que toman todas las cosas buenas de Dios para hacer negocio. Amén. Nosotros debemos de tomar también ese consejo. Todo el que quiera usar la piedad, la cual representa todo lo que es el reino de Dios, todo lo que es santo, devoción, santidad, temor de Dios, para hacer negocio, no es digno del reino de Dios y debiéramos de apartarnos de esas personas. Aquí no es de que, bueno, es que Dios no quiere que yo juzgue. Es que, bueno, yo tengo que estar cerca de ahí para ver si Dios me usa a mí, lo convierto. Dice Dios, apártate de los tales. Si Dios dice apártate, nosotros lo queremos convertir. Algunas le quieren dar ofrendita para que no se vaya de la iglesia. Ya, qué tremendo, hermano. Amén. Entonces, el que tome el don como fuente de ganancia, como esos profetas que profetizan según el tamaño de la ofrenda, de manera que hay profecías de $1,000, así como de 500, ya hasta de 100, esta situación es deplorable. Y lo triste es que no estoy exagerando y sé que como yo, hay testigos que han sufrido en carne propia esas atrocidades. Videntes que dicen cosas que te dejan perplejo porque tienen espíritus de pitonisa, balamitas que usan el don para avaricia. Si Dios te ha dado el dinero de la ofrenda, no cometas el pecado de los hijos de Eli. Esos hombres tomaban la ofrenda antes de Jehová y partes que no le correspondían. Lo que es de Jehová pertenece a Jehová y lo que es nuestro. La gloria de Dios no la toquemos. La iglesia debe apartarse de los hombres que usan la piedad como fuente de ganancia. Y es ahí donde, hermanos, yo digo, no todos somos iguales. No lo digo por jactancia ni por presunción. Y lo digo hasta con cierta tristeza porque tengo que dejar ver la verdad clara. Mientras una persona ande detrás del diezmo y use la Biblia para enseñar el diezmo solo con la intención de sacarle dinero a la gente, aunque yo hablo del diezmo y soy ministro, no puedo compararme con ellos ni me pueden comparar a ellos. Porque hasta ahorita nadie le ha sacado un diezmo por interés. No digo que no me ha preocupado a veces cuando no hay dinero, pero nunca he usado ni la necesidad para decirle a la gente, ¿sabes qué? Échanos una bendición para acá. Nunca. Entonces, ahí es donde les digo, miren, con todo respeto, no soy orgulloso, pero no me comparen con ellos. Y no somos iguales, perdónenme. ¿Qué más quisiera que fuera yo igual a ellos, pero con el ejemplo de Cristo? O que ellos fueran iguales a mí, pero en el ejemplo a Cristo. Ahí sí, gloria a Dios. Entonces, hermano, es ahí donde muchas veces yo no soy muy dado a que se vaya uno para otra iglesia. Pero a veces los hermanitos, hermanos, al no entender esto, allá andan de aquí para allá y de para acá. Y dicen, pues todo es lo mismo, todos enseñan la Biblia. Pues a mí no me preocupa que enseñen la Biblia, el punto es cómo la enseñan. Amén. En tiempos de la Reforma, cuando era prohibido predicar el Evangelio, al que encontraban con una Biblia o predicando en la calle, especialmente a los de la fe evangélica, era reo de muerte. Como apenas, hermanos, aquí en Centroamérica, un pastor se subió a predicar en el camión. El pastor vendía sus productos médicos, pero pues no quiso desaprovechar para predicar el Evangelio y alguien como de 70 años gritó que se callara, pero él no le hizo caso, seguía predicando. Entonces este hombre se levantó y dijo, estoy harto de ti, sacó la pistola y lo mató. Y ahorita andan buscando al asesino, como 70 años, el pastor tenía como 41 años. ¿Qué es lo que nos deja ver eso, hermanos? Claramente que no solamente eso fue en tiempo de la Reforma, sino que todavía hasta hoy sigue habiendo ese tipo de cosas. Ahora, dadas las circunstancias, ¿sabe lo que hicieron los cristianos? Dibujaron dos fotos. Una del Papa sentado en su trono lleno de joyas y de pompa, y una de Jesús, el Hijo de Dios, entrando en un burro a Jerusalén, y las exhibían por todos lados. La gente que veía eso obligatoriamente se tenía que preguntar, ¿cómo puede ser que el que inventó esto andaba en burro y prestado?
Y el que lo representa ahora está lleno de oro y grandeza. A Dios no se le representa con opulencia, hermanos. A Dios se le representa reflejando su propia imagen. Notemos que antes de que el divino creador le diera su autoridad a Adán, primero lo hizo a su imagen. Y Jesús recibió toda autoridad después que fue aprobado por Dios. Cuando Él venció al infierno, entonces Dios le dio toda la autoridad y se convirtió en cabeza de la iglesia. Y Él dijo, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. ¿Pero por qué? Porque aprobó. Cuando le dieron su cuerpo tenía un propósito, y cuando pasó todo el proceso de propósito fue aprobado, y es cuando le entregaron toda autoridad y la promesa de que todos los enemigos serán sujetados, puestos a sus pies. Amén. Él era la imagen del Dios invisible, y por eso el Padre le entregó todo. Por tanto, Dios primeramente te hace nacer de nuevo y te da la imagen de Él, para luego delegarte todo lo que le entregó a la iglesia. El que no tiene la imagen va a usar mal los dones de Dios, pero el que tiene la imagen los usará bien y será un fiel mayordomo del Señor. Ahora, en 1 Tesalonicenses 2:6, que es donde estamos partiendo, amén, nos dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serle carga como apóstoles de Cristo. Amén. Otra cosa que el apóstol Pablo dijo, que aprendió del Señor, fue a no buscar lo suyo. Es decir, Dios le enseñó a hablar sin lisonjas y sin codicia encubierta, pero también a no buscar la gloria de los hombres. Estas son tres cosas que se juntan y describen la iglesia de hoy. Primero, en los ministerios se están logrando cosas a fuerza de lisonja, diplomacia y manipulación. Segundo, la avaricia es el motor y el ministerio el medio para hacerse grandes, famosos y adquirir todas esas cosas de las que nos creemos merecedores. Y tercero, buscar la gloria de los hombres, fama, es lo que nos incentiva a obrar y no Dios. Analízalo bien. Ahora, solo Dios conoce los corazones. Por eso Pablo pone a Dios de testigo. Mira lo que dice en 2:10. Ustedes son testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, ¿qué dice? Nos comportamos con ustedes, los creyentes. ¿Cómo nos comportamos? Irreprensiblemente. En otras palabras, Pablo dice, ustedes saben cómo me comporté entre ustedes, así como el Señor me enseñó cuando me probó y me aprobó. No busqué avaricia, no halagué a los hombres, ni busqué gloria de ellos, sino que anduve irreprensiblemente. Si a ustedes no les parece, pongo a Dios como testigo. O sea, quiere decir que nosotros vemos que Pablo es sabio, hermanos. Porque no hay una cosa contundente cuando tú quieres decir una verdad a una persona y no la cree. Entonces, ahí es donde tú puedes poner a Dios por testigo, porque estás hablando la verdad. Cuando dice no usar el nombre de Dios en vano, que quiere decir que no lo uses para cualquier cosa, pero en la verdad, Dios es testigo. Amén. Ahora bien, poner a Dios como testigo no es jurar, es llamarlo al juicio entre los hombres. ¿Qué es poner a Dios como testigo? Es llamarlo a juicio entre los hombres. Por otra palabra, Dios juzgue entre tú y yo si no hable la verdad. Amén. Ahora, para ir terminando, el siguiente punto es muy importante en lo que estamos tratando, en razón de la comparación que le hace a Pablo a Timoteo
de lo que debe de ser que un ministro. Vengas a 2 de Timoteo 2:24. Y mira lo que nos dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿y qué más? Sufrido. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? Sufrido. Y hay muchos que no quieren sufrir. Y si están sufriendo, piensan que Dios los abandonó, piensan que el diablo les ganó, y se ponen loquitos. Amén. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Pablo compara al ministro como un siervo. Checa la otra comparación que hace. ¿Qué hace un siervo? Servir. Y eso significa metafóricamente someterse y obedecer. Escuche bien, servir es someterse y obedecer. El que no se somete y no obedece, aún sirviendo no sirve. Porque el propósito del servicio no es que sirvas como esclavo, sino es que sirvas obedeciendo y sometiéndote voluntariamente. ¿Amén? Porque un siervo, para ser siervo, debe ser sometido y obediente por causa del servicio. El que sirve no hace lo que quiere, sino lo que otro le mandó a hacer. Por eso, cuando Dios dice que somos siervos de Dios, es porque hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Cuando decimos somos siervos de Jesucristo, es que hacemos lo que Él nos manda a hacer. Cuando decimos siervos del Espíritu Santo, es que hacemos lo que Él nos manda a hacer. Cuando decimos siervos de la palabra, que hacemos lo que nos manda a hacer. Eso es ser siervo. Pero aquel que sirve de acuerdo a sus propios vientres, quiere decir que cuando sirve de acuerdo a sus deseos, se le llama siervo de sus propios vientres. Puede hablar siervo de sus deseos, de sus logros, sus anhelos, sus sueños. Amén. Por eso cuando se habla del servicio se habla de ser ¿qué? Sufrido. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer. Hay un ejemplo. Dice que cuando nosotros vemos que hay una parábola que dice que el Señor con su siervo se fueron y regresaron, y cuando llegaron le dijo el Señor que se sentó y le dijo, ¿sabes qué? Sírveme, dame de comer, y ya que acabé yo, después comes tú. Eso es ser sufrido. ¿Por qué? Porque dicen, pero si yo fui con él, si todos hicimos lo mismo y todos tenemos hambre, pues es justo que nos sentáramos a comer todos, ¿no? Ahora me manda que le sirva y él está comiendo y yo sirviendo, y que yo voy a comer hasta que él acabe. Oye, eso es lo sufrido. Por eso debe ser sufrido. Una persona que no es sufrida no sirve para servir. ¿Por qué? Porque entonces va a decir, ay, ¿por qué nada más yo? ¿Por qué no ponen a otro? ¿Y por qué nada más a mí? Me cargan la mano, mira, ahí está sentado, mira, ahí no hace nada. Eso no está sufrido, no sirve para servir. El siervo es obedecer y someterse voluntariamente. Ahora, cuando decimos sufrido, esto no quiere decir que sirva con dolor, sino significa que sirva sin contender, sin pelear, ni resabiar, ¿sí? Eso es lo que es sufrido. Resabiar, que está opinando en lugar de obedecer. Se cree sabio. En pocas palabras, yo le digo, hermano, agárrese la escobita y bárrame la alfombra. Hermano, pero ¿para qué la alfombra si allí está la aspiradora? Te mandé con la escoba, no con la aspiradora. Y el resabiar, mejor con la aspiradora, hermano, para más rápido. Espérate, no necesito tu sabiduría, necesito tu obediencia. ¿Ah? Porque en donde él opinó y hizo lo que quiso, apoyó su rebeldía y no su obediencia. Pero ¿qué tal cuando somos sabios? Le opinamos ahí a la persona. Amén.
Quiere decir que el siervo sufrido quiere decir que sirve con paciencia con los problemas o errores en el servicio y no guarda rencor. Eso es el sufrido. Me voy a parar y dije, solo se aguanta. Entonces, por lo cual, hermanos, sufrido no es que sufre mucho, sino que sufre y no se queja. Ese es un siervo sufrido, que sufre y no se queja. El que no es sufrido, ahí anda quejándose para ver quién le pone el paracetamol o la anestesia. Ay, a ver quién me comprende. Eso, digo, a ver, hermana Estela se va a quedar a barrer acá. Y dice Flor, ay, pobrecita, ¿le ayudo? No, espérate, yo no le digo a usted, ella se va a quedar, usted váyase. Pero yo que váyase a la casa. Pero pastor, ¿qué más lo tiene que me ayudar? Usted apúrele que se hace tarde. En lo literal, digamos, qué mala onda, pastor. En lo literal diría, creo que ya la agarró contra mí. Y en la autoridad, en la realidad ella diría, se pasa el pastor. Pero en lo espiritual, es que tengo un trato con ella y su carácter y sé lo que estoy trabajando. Y no quiero que me estorbe ella. Es una de las cosas que mucha gente ha chocado conmigo, especialmente en el ministerio. Dice, ay, pastor, pero es que a una hermana la quiero más que al otro hermano lo trata mejor que al otro. No, yo sé lo que trato. Llamo a todos por igual. Y les llamo la atención a todos por igual. Y cuando me enojo con todos por igual. ¿Por qué? Porque es un trato donde tienen que madurar los caracteres. Amén. Amén. Quiere decir que sufrido significa saber sufrir, pero estarse tranquilo. Porque hablaba, me duele, pero estoy tranquilo, no reacciono. Porque hablaba de un siervo sufrido, es aquel que no reacciona al sufrimiento. Claro que cuando comienza el dolor es insufrible, pero después ya el Señor va fortaleciendo esa área. Y como los boxeadores, ya sabe, que a base de golpes endurecen las partes más susceptibles de su cuerpo, pueden enfrentar a cualquier golpazo que reciban en el servicio de manera serena y templada. ¿Sabe qué decir? Ni modo, sucedió, pues ¿qué le vamos a hacer? Ay, mis hermanos. Si enseñáramos a los discípulos a sufrir cuando salieran al campo misionero, no se quejarían tanto. Escuche bien. Si enseñáramos a los discípulos a sufrir, cuando salieran al campo misionero, no se quejarán tanto. Hay quien dice que hay otra vigilia esta noche. Un ejemplo. Ay, mi madre, ¿y para qué tanta oración? Es que no tengo derecho ni a dormir. Mira la cama aquí incómoda, no puedo descansar. Y este lugar sin luz, sin agua caliente, es una calamidad. No sé a quién se le ocurrió hacerme reservación en este lugar. Yo nunca me hospedo en sitios de esta categoría, sino en hoteles de 5 estrellas por esa misma razón. ¿O por qué yo? Como no estamos acostumbrados a sufrir. Sin embargo, el que te observa desde los cielos dice, bueno, como a ti te preocupan tanto las estrellas, ¿qué tal si te saco al parque para que duermas en un banco? ¿O no vimos una película que una persona enferma, lluviosa, se fue a dormir en el parque porque le prestó la casa a una madre y su niña necesitada? Y por causa se le afectó la enfermedad, pero cumplió la ley de Cristo. Sufrí para que otro viva. Entonces, imagínate, hermano. Si tú te duermes en un banco, ya no será un hotel de 5 estrellas, será un hotel de millones de estrellas. Cuando nos quedamos ahí en Acapulco, ¿qué decíamos? Hotel Cuatro Vientos, número 5 Vija. 4 vientos porque nos llegaba el viento de los 4 lados. Y número 5 Vija porque pues ahí arrinconadito, el hermano César se subió arriba, dice yo me voy al segundo piso.
¿Quién nos diría estos pobres aquí sirven a Dios y mira no tienen dónde dormir? Y más si fueran americanos. Amén. También se quejan acerca del ministerio cuando no lo reconocen o porque lo rechacen. Si ya estuviéramos acostumbrados a todas esas cosas, ya no nos sorprendería nada. Un siervo de Dios aprende a no ser contencioso, sino sufrido, dispuesto a soportarlo todo sin quejarse. Cuando resiste tantos golpes que termina sin sentir nada. Entonces, en conclusión, para terminar, el entrenamiento, escuche bien, el entrenamiento te hace salir de esas ataduras. El entrenamiento te hace salir de esas ataduras, de todo lo que es de la carne. Y la niñería que te enseñó tu mamá, con tanto consentimiento, para llevarte a la etapa del morir al yo, para que reine Cristo en tu vida. Amén. Quiere decir, en conclusión, terminando, repetimos el cassette. En conclusión, dijimos, el entrenamiento te hace salir de esas ataduras, de todo lo que es de la carne. Y la niñería que te enseñó tu mamá, con tanto consentimiento, para llevarte a la etapa del morir al yo, para que reine Cristo. Bendito sea Dios. Cuando usted la entiende, dice, Señor, gracias porque tú me matas todos los días. Amén.